Bueno, este, antes, o sea, hasta ahora, lo que vimos como solución a la ecuación de ondas eran las ondas que nosotros vamos a llamar o llamamos modos normales o ondas estacionarias. ¿Mm? Ahora, lo que vamos a ver es otro tipo de solución a las ecuaciones de ondas y en qué contexto estas se dan. El contexto, el contexto natural en el que se daban las ondas estacionarias era, eh, digamos, un contexto confinado sería. Esto es confinado. ¿Entiendes lo que quiero decir con confinado? Confinado quiere Com- decir que tenía bordes, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es estudiar otro tipo de ondas que se llaman ondas viajeras. El contexto natural donde esto ocurre es un contexto sin bordes, aunque obviamente después vamos a ver que no es tan así. Y podemos estudiar, digamos, ondas viajeras en contexto confinados o ondas estacionarias en contextos que no son tan confinados. ¿Está bien? Simplemente porque las ondas viajeras pueden pensarse como combinación lineal de ondas estacionarias y al revés. La onda estacionaria puede también eh, ser una combinación lineal de ondas viajeras. Bueno, hasta ahora no dije nada. ¿Mm? Eh, Además vimos cómo cada modo normal, y hay mucho ruido. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo puedo eh, voy a ver de dónde viene el ruido. Eh, a ver. ¿Qué pasó? Pará. Estoy viendo de dónde viene el ruido. Ahí está. Era vos, Alan. No sabe. Ah, no, Eso que me fui. ahora te escucho. Pará. ¿Cómo saco el micrófono acá? Ahí estoy viendo. Hoy estoy yendo lento, pero estoy yendo muy lento por lo que veo. A ver, espera. Creo que silencié Ahí vamos a Gonzalo. al Gonzalo. Ya a mí, pero yo te reactivé. Yo reactivé el audio. Soy re loco. Ya ¿Y está, ya está. cómo? ¿Y cómo? Ah, ya está. Listo. Pero hay mucho, hasta te escucho gaviotas. No puedo creerlo. Pero tiene el audio de iPhone, Dani. No sé qué pasa, qué está pasando. Ah, voy a ponerme, voy a ponerme el Bluetooth. Te anda muy bien en internet, te anda muy bien el oído. Los teros, me parece que son. ¿Eh? Me parece que son los teros. Sí, sí, sí puede ser. Pero tan lejos, boludo.
Bueno, ahora sí. A ver. Ahora sí. Bueno, vamos, ¿no? Vamos a Let's analizar go. ahora las soluciones de la ecuación de ondas desde otro punto de vista. Vimos cómo son las soluciones cuando las mismas caracterizan los modos normales, que también llamamos ondas estacionarias. Las ondas estacionarias se caracterizan porque todas las partes oscilan a la misma frecuencia y con la misma fase. Ahora vamos a aclarar qué quiere decir que todas las partes oscilan con la misma fase. En realidad no es así. O sea, vamos a discutir una cuestión que es importante. ¿Sí? ¿Cómo era ¿Qué es la confinado, fase? Dani, que dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo era que dijiste de confinado? Confinado y bordes. Confinado, sí. Confinado significa que, ¿sí? Que tiene borde. Bueno, lo que le decía es, vamos a ver una cuestión importante que es la fase, ¿sí? Porque en una parte dijimos que las ondas estacionarias todas oscilan con la misma fase y no es del todo cierto. Vamos a definir bien qué significa una fase. ¿Mm? Esto lo vamos a ver un ratito. Vimos también cómo cada normal era activado según las condiciones iniciales. ¿Sí? Obviamente, o sea, con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una condición inicial, eh, por ejemplo, en una cuerda, si nosotros damos una condición inicial que es esta, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho como la gaussiana? Obviamente, esta condición inicial no va a activar los modos normales que tienen un nodo en el medio. Por ejemplo, este modo normal, ¿sí? No es activado, no es activado por esta condición inicial. Esta sería una condición inicial y esto sería un modo. ¿Está bien? Simplemente lo que queremos decir es eso. Resulta también que hay soluciones en la ecuación de ondas en donde todas las partes móviles oscilan a la misma frecuencia, pero las fases se comportan de manera diferente. Y ya lo podemos introducir. Hasta ahora vimos una onda estacionaria o modo normal, y ya que está, vamos a introducir el tema de la fase. Una onda estacionaria. ¿Qué característica tenía? Es, por ejemplo, esta, ¿no? Vamos a pensar en una onda. Acá tenemos el origen, acá tenemos el eje X. Esta onda sigue, si quieren. ¿Mm? Al ser estacionaria, ¿qué pasaba con esta onda? Lo único que cambiaba era su amplitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el tiempo, digamos. Pasaba acá y después pasaba para el otro lado. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esa era una onda estacionaria. Si pensamos en un seno, ¿sí? Si pensamos que esto es un seno, usted acá en la parte móvil, ¿sí? Esto supóngase que es una cuerda que está oscilando en forma estacionaria, ¿sí? Cada parte móvil, por ejemplo esta, a cada parte móvil nosotros le podemos asignar una fase. Por ejemplo, la fase de esta parte móvil sería 0. La fase de esta parte móvil sería pi sobre 2. ¿Entiende lo que es la fase? Es la posición angular, ¿sí? Que tiene cada parte de la cuerda. La fase de esta parte móvil sería pi. La fase de esta parte móvil sería 3 medios de pi. ¿Está bien? Y esto es la fase de esta parte móvil, 2pi, si quieren. ¿Está bien? Es más, bueno, no importa. A medida que pasa el tiempo, fíjense que la fase que tiene cada parte móvil se mantiene.
O sea, esta parte sí tiene fase. ¿Entendemos qué quiero decir yo con la fase, la parte móvil? ¿Me entienden? Chicos, ¿me entienden? Sí. Medio no ¿Vos, entiendo. Alan? ¿Qué fue con la vecina? Los silencio, sí. ¿Qué le pasa a Alan? Ah, lo tengo silenciado. No, él solo silencio, me parece. Ah, claro. Es una forma de irse ¿Qué tal? Sin que nos demos cuenta. sin que nos demos cuenta. Mirá vos, te estamos hablando, Alan, y te fuiste. Bien. Fue con la Claro, que bendición. se me caen los mocos, me tuve que buscar un pañuelo. Ah, ah. Tengo que coronavirus. Bueno, bueno, ahora se nos va a sonar los mocos, no, no, bueno, sonate tranquilo. ¿Entiende lo que es la fase? ¿Mm? O sea, la fase es, podríamos definir a la fase como la posición angular. En este caso, esta onda, nosotros podríamos decir que la onda está caracterizada, en este caso, como seno de kx por pi en coseno de omega t, ¿no? La fase, la fase de x, en este caso, es la x. ¿Mm? Entonces podríamos decir, bueno, por eso pusimos que cada partecita móvil que tiene la cuerda, que la ponemos acá, tiene esa fase. ¿Mm? Bien, ahora, ¿qué pasa con el otro tipo de ondas? Que es lo que le vamos a prestar ahora atención, que son las ondas estacionarias, que después vamos a ver que también son soluciones, perdón, las ondas viajeras, que también son soluciones a la ecuación de ondas. Las ondas viajeras, ¿Puedo volver para hacer sí, ratito, Dani? Así termino de sí. volver. Ahí voy, espera. Espera, no vuelvo. Igual eso después yo te lo dejo en el drive, Alan. Pero bueno, yo sé que estás acostumbrado a copiar y no Sí, te gusta así, cambiar la no, costumbre. no ando de No la ilusión. absorbés. Me queda mal. Claro, tenés que darle tiempo a la ósmosis, digamos. Bueno, Ahí está. en las ondas viajeras, uno, por ejemplo, lo que va a tener es, y le saca la foto, va a ver quizás lo mismo, pero si lo dejan transcurrir en el tiempo, esta forma no cambia, sino que se traslada con cierta velocidad por acá. ¿Se entiende? Por lo tanto, la fase que en este momento, para este lugar de la cuerda, o para este lugar de la cuerda, ¿sí? O para este lugar de la cuerda, que en este momento, en el momento que yo fotografío, en este caso sería pi sobre 2, en este caso sería pi, ¿no? En este caso sería 0, ¿sí? Como en un instante posterior, vamos a graficar el estudio. Y vamos a decir que esto corresponde a t igual a 0,
En un instante posterior, la onda se habrá trasladado hacia la derecha, ¿sí? Por ejemplo, por acá. ¿Está bien? Y acá se cubre de esta manera. Entonces, la fase que antes era 0, en vez de estar acá en la posición x igual a 0, la fase va a estar acá en 0. ¿Está bien? Ahora la fase pi sobre 2 va a estar acá. La fase pi va a estar acá. Se trasladó la fase. O sea, por posición, o sea, en x, la fase ¿se entiende a lo que nos referimos con fase? ¿Sí? ¿Sí? O sea, si uno quiere escribirlo matemáticamente, tranquilamente esta función podría escribirse así. Seno de omega t menos kz. ¿Sí? Entonces, la fase, ¿sí? La fase que le correspondería ¿KZ o KX? acá x, tiene razón, porque estamos en x. ¿Sí? La fase que le correspondería a la posición de la parte móvil x, ¿sí? Sería en este caso omega t menos kx. ¿Mm? Y cambia en el tiempo. ¿Entienden la idea más o menos desde el punto de vista conceptual a qué es lo que nos referimos a la fase? O sea, cuando uno dice fase es la posición angular de la parte móvil, acuérdense que las partes móviles se quedan siempre en el mismo lugar ¿sí? En el mismo X en este caso sería. No tienen movimiento ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Lo único que tiene movimiento en la parte móvil en el caso de la cuerda es hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? O sea, podemos asignarle una fase a la parte móvil. En el caso de las ondas estacionarias, la misma para cada parte móvil, no cambia en el tiempo. En el caso de estas ondas viajeras, la fase no es la misma para cada parte móvil, va cambiando en el tiempo. Y si uno lo ve gráficamente así, uno podría decir que la fase, para este caso, se traslada hacia la derecha, ¿no? Uno agarra una fase particular, por ejemplo, el pi sobre 2, ¿sí? Se trasladó de acá hasta acá, ¿sí? En un intervalo de tiempo. ¿Está bien? Y en ese sentido, uno tranquilamente podría hablar de una velocidad de fase. ¿Sí? Pero antes de hablar de la velocidad de fase, está bueno por lo menos tener la idea de qué es la fase, o sea, ya más o menos la tenemos. Bien. Bueno, pero ya lo podríamos hacer. Pero antes de calcular la fase, lo que vamos a tener, de ver qué es la velocidad de fase, vamos a tener que ver que realmente estas soluciones que nosotros proponemos como ondas viajeras son soluciones a la ecuación de onda. ¿Mm? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto como solución a la ecuación de ondas? Habíamos dicho, bueno, E a la I kx por E a la I omega t. ¿Mm? Y en realidad habíamos visto que tenían toda la combinación de signos posibles. ¿Mm? Por ejemplo, de acá se alinean 4 soluciones, ¿sí? Que después las combinábamos para obtener los modos normales. ¿Sí? Pero ya de entrada sabemos que E a la I kx menos omega t
E a la I kx más omega t, E a la I menos kx más omega t, y E a la I menos kx menos omega t son soluciones. Sí, y bueno, ahora vamos a aprender que estas soluciones precisamente son ondas viajeras. Y aún más. ¿Sí? En el caso, digamos, de una ecuación de ondas que sea de este tipo, en la que estamos viendo, ¿sí? Se satisface por f de x menos o cualquiera sea, bueno, para cualquier f. O sea, no, ni siquiera, bueno, acá donde dice la velocidad en realidad es c. ¿Sí? Porque este c es el que aparece acá en la ecuación. Ni siquiera tienen que ser ¿sí? Funciones armónicas, pueden ser cualquier tipo de funciones. ¿Sí? La prueba de esta es sencilla, digamos. Probarlo. ¿Sí? O sea, la forma en que se prueba esto es, creo que la guía práctica tiene un ejercicio de eso, ¿sí? Hay que hacerlo. Pero es simple, digamos. Simplemente uno tiene que derivar esta función con respecto al tiempo 2 veces, con respecto a la posición 2 veces y ver que cumple la ecuación de ondas. Déjame, me puedo volver un poquito atrás, Dani. Te molesto, ¿no? El último todo. Eso. ¿Siempre tienen que satisfacer eso? ¿Cómo? ¿Siempre se tienen que satisfacer eso? ¿Se Se tiene que satisfacen por satisfacer que... x menos ct o x más ct? Sí, pero lo importante es que puede ser cualquier función f, ¿ok? Ah, Es más, fíjate que estas funciones que están acá arriba, vamos a elegir una, por ejemplo. Es, si uno se fija bien, una función que sea, en este caso, x más tt. ¿Está bien? Tranquilamente puede serlo. ¿Por qué? Porque vos podés, fíjate que vos podés acomodar esta función como e a la i k por x más omega sobre k por t, ¿sí? Y este omega sobre k, que era c. sí. O sea que cumple esa forma. Pero lo que estamos diciendo acá es que no solamente cumple la ecuación de ondas, estas ondas que son armónicas, ¿sí? Sino que cumplen cualquier tipo de función de este tipo, digamos, por más que la función f sea un logaritmo, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Una función pirú, ¿sí? Ahí estamos diciendo que la ecuación de ondas es cumplida por cualquier tipo de función. Siempre que esa función se escriba de esa manera, con el argumento
x menos ct o x más ct. Las exponenciales que nosotros estamos escribiendo son un caso particular. Pero son muy útiles porque nos van a permitir seguir haciendo muchas cosas. ¿Está? Ahora vamos a ver que estas soluciones son soluciones que corresponden a lo que llamamos ondas viajeras. Ahora, veamos que f de x menos más ct es una onda viajera, ¿sí? Que viaja hacia la derecha. Esto corresponde a la derecha, sería con el signo menos, y barra izquierda con el signo más, a velocidad c. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, simplemente lo que podemos hacer es pensar en una onda particular, ¿sí? Que tiene cierta forma así. ¿Sí? Acá estamos hablando, estamos considerando estas ondas en un sentido mucho más general. Hasta ahora, para nosotros las ondas eran cosas armónicas. Ahora le estamos dando una definición menos restrictiva, estamos pensando que las ondas pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Y si nosotros analizamos esta onda, por ejemplo, esta onda va a tener un pico en x0, ¿sí? Y esta es una foto a t igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ese pico que tiene esta onda, a un tiempo que sea t mayor que 0, por ejemplo, va a estar en otro lado. ¿Está bien? Uno podría preguntarse dónde está el máximo. Y con eso calcula la velocidad. Nosotros sabemos acá que a t igual a 0, ¿sí? El f de x, o sea, mi onda, es f de x. Vamos a analizar el caso menos c por t. Y si yo analizo el caso t igual a t0, ¿está bien? Esto va a ser f de x. ¿Ok? O sea que ya sé que el máximo, ¿sí? Está, por el gráfico que estoy viendo, el máximo va a estar en x0. El máximo de f, como función de un solo argumento, está en x0. ¿Sí? Por lo tanto, acá a un tiempo posterior, ¿sí? mi onda va a ser f de x menos ct, y yo sé que el máximo, por lo que sé acá, el máximo estará en ¿dónde? X menos ct igual a x0. ¿Está bien? O sea, en x igual a x0 más ct. ¿Está bien? O sea que el máximo va a estar corrido a la derecha, porque estamos diciendo que el tiempo es mayor que 0, en ct. ¿Sí? En un tiempo t. Entonces de acá deducimos que la velocidad es, ¿está bien? Porque si se corre ct en un tiempo t, la velocidad es c. ¿Sí? Distancia sobre tiempo te da la velocidad. ¿Ok?
esa sería la forma de identificar a esta solución de la ecuación de ondas, ¿sí? Como una onda que viaja hacia la derecha con una velocidad c. De la misma manera se puede identificar a esta solución a la ecuación de ondas como una onda que viaja hacia la izquierda con velocidad c. ¿Sí? Estas ondas son, como dijimos, son ondas generales. Dani. Sí, Ahí pusiste CT sobre T. sí, porque es distancia sobre tiempo, ¿no? Distancia sobre tiempo te da la velocidad. Si este máximo, digamos, se corrió una distancia ct, un tiempo t, la velocidad va a ser c. Sí, es una definición. ¿Está bien? ¿Ok? Definición de onda, ¿no? ¿Qué dice, Dani? No restrictiva, o sea, hasta ahora nuestras ondas eran senos, cosenos, ¿sí? A lo sumo eran algunas ondas que se atenuaban, ¿sí? Ahora estamos diciendo que cualquier cosa puede ser una onda, cualquier función puede ser una onda, siempre y cuando uno, ¿sí? A la función de onda la pongo de esta manera. ¿Está bien? O sea, ya vos tenés una función f, ya tenés una onda, si vos a esa función f la escribís de esta manera para representar a la onda. ¿Ok? Bueno, de vuelta pongo la velocidad, bueno, pero se entiende que la velocidad es el c que aparece en la ecuación de ondas, ¿no? Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, espera, no cambies. Restrictiva, dice. Sí. Ahí. Bueno, cuando usamos este tipo de definiciones, fíjense que acá, en este caso, no tiene sentido hablar de fase. ¿Está bien? Porque uno puede hablar de fase cuando nuestras funciones tienen formas armónicas, ¿sí? Sobre todo, o sea, formas armónicas, o sea, vos ves algo y tiene una forma de un seno o un coseno, ¿sí? Entonces ahí vos decís que cada posición, ¿sí? A cada posición le corresponde una fase, ¿está? O sea, si vos ves algo así, una onda, ¿sí? No puedo poner una fase. ¿Sí? En cambio, si uno ve así, ¿está bien? Y piensa, por ejemplo, en un coseno, uno puede, ¿sí? Asignar una fase. Por ejemplo, acá la fase sería 0, si quieren. Acá la fase sería 2pi. ¿Se entiende? La fase sería pi. No, a ver. Pi sobre 2 ahí. Oh, maldito. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Más o menos. ¿Eh? ¿Por qué más o menos? O sea, si vos ves una función armónica, esto es una función armónica en el espacio, ¿sí?
Y acá en este caso vos pensás, por ejemplo, como arranca justo ahí de cero, pensás en un coseno, ¿sí? Podés hablar de una fase, ¿sí? Está bien, acá tenés un poco de ambigüedad en el sentido, bueno, ¿qué elegís? ¿Un seno o un coseno? Pero una vez que elijas una función trigonométrica, ¿sí? Podés asignar una fase. En cambio, en una función cualquiera, esto podría ser tranquilamente una gaussiana, la que está arriba, no podés asignar una fase porque no tenés una posición angular. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla de estas ondas, ¿sí? Habla en un sentido genérico de las ondas. Cuando uno habla de estas ondas, ¿sí? Habla en un sentido un poquitito más restrictivo de lo que son las ondas. ¿Está bien? Ah, entonces a una gaussiana podés ponerle como una onda. Sí, tranquilamente, es más. Y, claro, lo que pasa es que ya vimos nosotros que si vos pones una gaussiana en un extremo fijo, ¿está bien? En extremo fijo, ¿qué pasa con esa gaussiana? Si vos pones una gaussiana en un extremo fijo, esta forma, no, o sea, esto no oscila de esta manera. ¿Está bien? Sí. No oscila de esta manera. No oscila como si fuese un modo normal. ¿Sí? Eso no ocurre. ¿Mm? Lo que ocurre es algo más complicado. Y lo vimos. ¿Se acuerdan? Sí, me parece que sí. Que como que empieza a acoplarse con la otra Claro. frecuencia. Fíjate, ocurre esto que está acá. No, entonces ¿Mm? nada. ¿Sí? Sí. Pero fíjate que recobra igual su valor, ¿sí? En un periodo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la frecuencia fundamental del sistema. O sea, sí lo que ocurre es que esto oscila a un tiempo t que es igual justo a la frecuencia lo que sería 2pi sobre omega 1, y este omega 1, ¿se acuerdan que se obtenía por el K1? El K1 era 1 por pi sobre L, ¿está bien? Y entonces el omega 1 era C por 1 por pi sobre L, ¿está bien? Entonces, si uno calcula ese tiempo, uno va a ver que arranca así, en el medio pasa un quilombo, que ahora lo vamos a analizar, y recobra su misma forma después de un tiempo, si esto arranca a tiempo t igual a 0, a tiempo t igual a 1, recobra la forma. ¿Sí? Y entienden por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque los modos fundamentales, o sea, los modos, ¿sí?, que le siguen al fundamental son múltiplos del fundamental. Al ser múltiplo del fundamental, todos los modos que siguen, ¿sí?, también pueden considerarse que oscilan a la misma frecuencia que el fundamental. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, suponete, el omega 1 es Mucho más, 1. Dani. Ahora voy de vuelta. Si el omega 1 es 1, el omega 2 necesariamente va a ser 2, el omega 3 es 3, ¿sí? Está claro que cualquier cosa que oscila a omega 2 también oscila con, o sea, esto también oscila con frecuencia omega 1. ¿Se entiende? O sea, si vos tenés algo que oscila a 2 Hz, también oscila a 1 Hz. ¿Sí? ¿Eso lo tienen claro?
No. No tanto. ¿no? Si vos tenés algo que oscila a un ciclo, vamos a ponerlo así, a un ciclo por segundo, y tenés una cosa que oscila a 2 ciclos por segundo, esa cosa que oscila a 2 ciclos por segundo, ¿también oscila a un ciclo por segundo? Ah, sí. A ver, nuevo. Se Si vos oscila tenés una 2. cosa que oscila a 2 ciclos por segundo, ¿esa cosa también oscila a un ciclo por segundo? Pensala, imagínatela. Que puedo oscilar, sí. Más despacio. ¿Mm? No que pueda, que oscila. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, o sea, vamos a ver. Sí, sí, Imagínate un sí, sí, resorte lo va a hacer. oscilando. Fíjese, el resorte está Sí, oscilando a 2 ciclos por segundo. ¿Eso sí, lo hace oscila más. también a un ciclo por segundo? Claro, lo hace más rápido, pero sí, sí lo hace. Claro, ¿sí? O sea, si hace un vaivén cada, cada medio segundo, ¿sí? Pero lo que sí es que cada un segundo también se va repitiendo el movimiento. O sea, todas las frecuencias que son múltiplos de la fundamental, esta sería la fundamental, ¿sí? Y estos serían los modos, ¿sí? Que le siguen a la fundamental, que son los múltiplos de la fundamental, ¿sí? Entonces, si vos tenés que cualquier movimiento posible de esa cuerda con extremos fijos, ¿sí? Sabemos que es una combinación lineal de todos los modos, y todos los modos oscilan, ¿sí? Con estas frecuencias, 1, 2, 3, necesariamente, ¿sí? Esta onda que uno pone con extremos fijos va a recobrar su forma después de un tiempo que tiene que ver con la frecuencia fundamental. ¿Sí? Y es lo que vemos acá. ¿Mm? O sea, en el medio pasa un quilombo, ahora vamos a analizar ese quilombo, pero después, ¿sí? De un tiempo recobra su forma eso. Y eso recobra precisamente porque los extremos fijos fijan una frecuencia fundamental a la que oscilan el modo fundamental y todos los modos que le siguen. Porque todos los modos que le siguen oscilan a múltiplos enteros de ese modo fundamental, entonces necesariamente también oscilan a ese modo fundamental. ¿Está bien? Lo que no podemos decir es al revés, que el modo fundamental oscila a la misma frecuencia que los modos excitados, que los otros modos, no es así. ¿Sí? Sí podemos decir que 2 Hz oscila 1 Hz, pero que 1 Hz no oscila 2 Hz. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Eso es muy importante. Es muy importante porque fíjate que desde el punto de vista físico acá ya encontramos un comportamiento que siempre se va a dar en una cuerda con extremos fijos. El comportamiento que se va a dar en una cuerda con extremos fijos es que la posición inicial se va a recobrar, ¿sí? Esta posición inicial que aparece como la gaussiana al principio, se recobra después de un tiempo, y después de un tiempo también, y después de un tiempo. ¿Está bien? Eso va a pasar, eso va a pasar siempre que vos no tengas atenuación. En el caso de que vos tengas atenuación, lo que va a pasar es esto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Se pierde lo otro, o sea, la forma va cambiando, o sea, se va recobrando a cada tiempo fundamental, ¿sí? Pero no se recobra la forma original. ¿Tá? Pero eso se debe a la atenuación. Nosotros estamos diciendo qué es lo que pasa si uno no tiene atenuación. ¿Está bien? ¿A qué te refieres con la atenuación? Y la atenuación con la fricción, Ajá, ¿sí? sí, sí. O sea, la fricción hace que los modos se atenúen. ¿Sí? Acá los modos más grandes se atenúan más que el modo fundamental, entonces por eso queda el modo fundamental, pero a la vez el modo fundamental sigue atenuándose. Fíjate que cada vez la amplitud de la oscilación del modo fundamental también es menor, ¿no? Pero ese que sobrevive. ¿Está? Está bien. Eh, bien. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo que pasa con las ondas viajeras es que
si vos arrancás con una gaussiana, ¿sí? Después, y no tenés extremos fijos, o sea, no tenés un medio confinado, y esto está, ¿sí? Vos tenés la posibilidad de que esta forma no cambie y esto viaje hacia la derecha manteniendo la forma, ¿sí? En forma constante. Y es lo que vimos. Si vos tenés que tu función de onda inicial, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a tener cuidado en lo que vamos a decir. Vamos a decir, bueno, yo tengo una función f. Por ejemplo, la gaussiana. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a especificarla. F de x es igual a e a la menos x al cuadrado. Vamos a hacerla la más simple posible. ¿Ok? Yo tengo mi función. Yo ya demostré que si yo propongo una función de onda que sea así, ¿sí? Si yo propongo esto es solución de la ecuación de ondas. Esto es solución de eso ya lo demostré. ¿Mm? Esto hicieron un ejercicio y ya lo demostraron. ¿Está bien? Bueno, entonces la pregunta que se hace uno, o sea, una cosa es decir que es solución a la ecuación de ondas y otra cosa es decir que es solución a mi problema particular. ¿Sí? Otra cosa es decir, ¿copiaste todo, Alan? No, pero eso, la gaussiana no le di mucha importancia. Eso que digo. ¿Mm? O sea, Eso. ahora lo que estamos diciendo es, bueno, ya sabemos que cualquier función, si la escribo de esta manera, es solución a la ecuación de onda. ¿Sí? Para no perder el hilo, vamos a suponer que es una gaussiana. Y la gaussiana, ¿sí? Es esto, que está acá. ¿Está bien? Yo ya demostré que esto es solución a la ecuación de ondas. ¿Sí? Ahora yo lo que quiero ver, yo me voy a hacer otra pregunta. ¿Sí? La pregunta que me voy a hacer ahora es, ¿cuándo? Sí, una cosa es decir que puede ser solución, otra cosa es decir que la es. ¿Cuándo va a ser solución? A la ecuación de ondas. ¿Sí? Esto va a ser solución cuando cumpla. O sea, ahora no tenemos extremos fijos, ¿eh? Es ser una solución particular, la que mostraste antes, ¿no? Claro, sería como una especie de caso particular. No tenemos extremos, ¿está bien? Entonces, ¿en qué situación esa onda va a ser una solución en el sentido que va a resolver un problema particular? En qué condiciones? Y cuando cumpla las condiciones iniciales. ¿Sí? Por ejemplo, a t igual a 0. ¿Sí? A t igual a 0 tiene que cumplir ¿qué? Las velocidades iniciales y las posiciones iniciales. Posiciones iniciales y velocidades iniciales apropiadas. ¿Y cuáles para ustedes serían las condiciones iniciales apropiadas? ¿Mm? Para que eso sea realmente solución. ¿Entienden la pregunta? O sea, es como que estamos haciendo ingeniería inversa, ¿no? Ya sabemos cuál es la solución.
La solución es E a la menos. Esta es la solución. Ya sabemos que la solución es esta. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, bueno, si yo ya sé que esa es mi solución para un problema particular, ¿sí? Es como que si yo estuviese haciendo un examen, yo quiero que ustedes obtengan que la solución es eso, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que pedir para ver que esas soluciones, que de todas las soluciones posibles, la solución de este problema particular es eso? Las condiciones iniciales apropiadas. ¿Está bien? Entonces, yo podría hacer un ejercicio que diga, ¿sí? Obtener, ¿sí?, la función de onda en una cuerda que no tiene extremos, ¿sí? Y quiero que obtengan eso, entonces yo tengo que pensar cuando estoy haciendo el examen, ¿qué les pido para que obtengan eso? Eso les pregunto a ustedes. Las condiciones iniciales apropiadas, ya me adelanté un poquitito, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones iniciales apropiadas? Serían, en toda la cuerda, que es una cuerda infinita, cumplir que phi de x, 0 vale tanto, y phi punto de x, 0 vale tanto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cuánto valdría para que me dé eso? ¿Y pero cuánto vale phi eso? Me tendría Puede que dar esto, ser. ¿sí? Sí. Y lo otro, Y te va a quedar C, ¿no? C por E a la menos X cuadrado. ¿así? Me parece que sí, ¿o no? Para Y mí sí. bueno, derivemos. Hay que derivar, ¿no? Sí. Esto es la exponencial por la derivada de lo que está dentro. Sueño me gusta. Estamos derivando con respecto al tiempo, ¿eh? La derivada con respecto a lo que está dentro es 2 por x menos t, por la derivada que está dentro es menos t. ¿Está bien? Y esto tengo que evaluarlo en t igual a 0. Esto me da, Ah, le falta el X. ¿m? Me queda e a la menos x al cuadrado, ¿sí? Menos, así sería. ¿Bien? Sí. Entonces yo podría hacer el ejercicio, encontrar, ¿sí? O sea, tenemos una cuerda infinita, no tiene extremos, ¿sí? Y le doy como condición inicial esto, ¿sí? Entonces, obtener la función, o sea, obtener la onda para un tiempo posterior, ¿sí? Entonces, bueno, listo, la solución va a ser esta, porque cumple lo que tiene que cumplir. ¿Se entiende? Che, Dani, ¿baja el menos C o no, no lo afecta el menos de la otra parte? El lugar que te dan multiplicando Eh, por cero. sí, Multiplicado. tenés razón. Cuando bajé, acá tengo que bajar con un menos, ¿no? Con un menos 2, no me parece. Sí, tenés razón. O sea, acá hace un mes. Va. Este, ¿se entiende? Sí. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, y fíjense que la condición inicial que aparece acá es una condición complicada. Ahora me va a decir usted, ¿cómo hago yo el problema si a partir de una condición inicial tan complicada puedo obtener un resultado tan simple, ¿no? Bueno, no importa ahora cómo se puede hacer. Lo importante es que entiendan, ¿sí?, que ahora no tenemos unas condiciones de frontera que cumplir, por el caso que estoy proponiendo, pero sí se tienen que seguir cumpliendo lo que veníamos haciendo cumplir de antemano, que eran las condiciones iniciales. ¿Sí? Hasta ahora nuestro procedimiento era condiciones de frontera y condiciones iniciales. Ahora estoy sacando condiciones de frontera, pero sigo haciendo cumplir las condiciones iniciales. ¿Sí? Ahora, si yo me salteo, ¿sí?, las condiciones de frontera, pasan cosas completamente diferentes, porque
cuando nosotros hacíamos cumplir las condiciones de frontera, ¿sí? O las condiciones de borde, las condiciones de borde implicaban básicamente algo muy importante. Implicaban, ¿se acuerdan? Una discretización en los valores de K. En los valores de K. ¿No? Y por lo tanto también en los valores de omega. ¿Sí? Ahora lo que estamos diciendo, esa discretización no existe, por lo tanto, no hay una restricción en valores particulares de omega, que antes lo llamábamos valores particulares de omega, la frecuencia de los modos normales, y eso nos permite, esto está íntimamente relacionado con el hecho de que cualquier cosa puede ser una función de onda. ¿Está bien? Si se la escribe de la manera conveniente con ese argumento particular, ¿no? ¿Sí? Ahora no, esta condición de borde no existe, esto no existe, entonces, gracias a esto, uno puede poner cualquier función. Uno puede poner cualquier función. ¿Mm? Bien. Discretización Ahora, en los que... en los valores de K y entonces omega. ¿Mm? Ok. Y vayamos al término de por qué al valor, al C, se lo conoce como velocidad de fase. ¿Sí? Porque hasta ahora vimos que el C es la velocidad de, ¿sí? Por ejemplo, que tiene cualquier onda, no importa que sea una onda armónica. Ahora le vamos a dar un marco más apropiado para justificar su nombre, que se llama velocidad de fase. Y el marco justificado es este. Supónganse que uno tiene, en vez de usar F, usamos coseno de omega t menos kx más una fase cero. ¿Sí? O sea, en vez de usar f de x menos bt, lo que usamos es esto. ¿Sí? Acuérdense que esto también se puede escribir de esta manera: coseno de omega sobre k. A ver. Quedaría menos x. Esto que está acá. ¿Está bien? Yo lo puedo escribir así. Entonces, si yo lo puedo escribir así, esto tranquilamente se puede pensar como una función de x menos b por t, porque esto es b, ¿no? Es la relación de dispersión. De vuelta estoy poniendo b o c, ¿no? Pero bueno. ¿Entiende? O sea, de todas las funciones f de x menos bt, yo voy a elegir de vuelta, volvemos a los casos en donde las funciones son las que a nosotros nos agradan mucho, que son las funciones armónicas. Y veamos qué es la velocidad, ¿sí? Veamos, por ejemplo, tenemos una foto a t igual a 0, agarramos una posición x particular, por ejemplo esta, ¿sí? Esta a t igual a 0, la fase de x
¿qué va a ser? Va a ser el argumento de la función. Va a ser omega de t menos kx más phi 0. ¿Está bien? Entonces yo me fijo. En vez de hacerlo así, vamos a hacerlo más general. En t igual a t1, y acá yo lo que voy a poner es t1, ¿sí? Y acá x va a ser x1. ¿Está bien? Entonces acá esta va a ser la fase. Vamos a llamarle a este fase phi1. ¿Ok? Yo defino mi fase phi1 en la posición x1 a tiempo t igual a t1. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, ¿sí? ¿Dónde va a estar phi1, ¿sí? A tiempo t2? ¿Se entiende la pregunta? Sí. La ¿Sí? fase cuando se transcurre un poco de tiempo. Porque las fases se van corriendo, ¿se acuerdan que les había dicho que las fases se van corriendo? Entonces, mi condición va a ser que phi1 sea igual a omega por t2 menos k por x2, que esta es mi incógnita, ¿sí? Más phi 0. Maldita sea. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, bueno, igualando, uno lo que obtiene es que omega t1 menos k por x, x1 Pero ahí más phi estás 0. dando, estás diciendo que la fase 1 en Mm. un tiempo T2. Sí, sí, porque recordemos, si queremos vamos a llamarle, para no identificarla, para no confundir, maldita sea, voy a romper todo. ¿Sí? Para no confundir, ¿Mm? Vamos a llamarle a esa fase phi. ¿Está bien? O sea, a T1, en X1, la fase es phi. Entonces yo me pregunto, ¿dónde va a estar esa fase phi a un tiempo posterior que llamo T2? ¿Sí? Entonces, la condición va a ser, ¿sí? Como la fase, en cualquier punto a lo largo del tiempo, está determinado por el argumento del coseno, ¿sí? Eh, ¿Sí? Va a tener que cumplir esta ecuación. Por lo tanto, X2 es dónde va a estar la fase phi a tiempo T2. ¿Sí? Ahí es donde uno le saca la... Entonces, bueno, tiene KX2 más phi 0. Entonces, de acá uno puede obtener omega por T1 menos T2. Y esto se va. Acá me queda acá. Voy a poner K por X2 menos X1 es igual a omega por T2 menos T1. Entonces, X2 menos X1 sobre T2 menos No T1, escucho que mal, sería Alan. la velocidad con que viajó la fase, va a ser igual a omega sobre K. ¿Está bien? ¿Qué me dijiste, Alan? Se escuchaba mal. Ahora, Arte. bueno, por eso a esto se lo llama velocidad de fase. Y coincide con C. ¿Mm? Esa es la idea de por qué, bueno, si bien la gaussiana también recorre a esa velocidad, la velocidad esa se llama velocidad de fase, bueno, porque uno hace esta identificación que hicimos recién ahora. ¿Mm? Sí. ¿Vamos?
Bien. Ahí vino, está Gustavo. Sí, hace Sí, hace un como media ratito hora. ya. Buenos días. Ya sé, Disculpe la Gustavo. tardanza. Pasa nada. Bueno, ahora vamos a Tenemos ver, Sati. ahora que estamos convencidos que estas soluciones a la ecuación de ondas, ¿sí? Estas nuevas soluciones a las ecuaciones de ondas representan, digamos, eh, las soluciones naturales eh, cuando alguno no tiene borde, ¿ok? O sea, las ondas, así como las ondas estacionarias en los modos normales son las soluciones naturales cuando uno tiene bordes, las ondas viajeras son las soluciones naturales cuando uno no tiene bordes. ¿Sí? Pensemos realmente en lo que significan. Y ahora vamos a encarar una serie de problemas en donde uno hace una suposición. Bien, no se noten, pero voy a sacar el sonido de ustedes, cualquier cosa, porque hay uno que está haciendo mucho ruido. No, se llama ahora. ¿Eh? ¿Cómo lo anulo? ¿Cómo lo anulo? Ahí está. Cuando quieran preguntarme algo, saquen el micrófono y pregunten. Bueno, la suposición que vamos a hacer ahora, que es muy grande, o sea, es muy importante, es que siempre, bueno, en realidad siempre es mucho, es que siempre hay una onda que siempre hay una onda incidente. ¿Sí? Y eso o sea, esta suposición, si bien es justificada en el sentido de que siempre uno supone que tiene esa onda incidente, se supone siempre que viene de la izquierda, ¿sí? Uno siempre supone que en x igual a menos infinito hay un tipo que se llama transmisor, que está enviando una onda, ¿sí? Una onda desde x igual a menos infinito, ¿sí? Obviamente se supone también que todo el transitorio que ocurre desde que el tipo inició esa transmisión ya ocurrió, entonces siempre hay una onda que está viajando desde la izquierda hacia la derecha, que se le llama onda incidente, y tiene una frecuencia determinada, que podríamos decir que la onda incidente es o ponerle, eso va a depender también de cada problema particular, pero si estamos trabajando con reales, tranquilamente puede ser coseno de omega t menos kx. ¿Sí? Y esto es gracias a que el hecho de que no se tenga bordes hace que las frecuencias no queden discretizadas, entonces esta frecuencia puede ser cualquier cosa. Cualquiera, ¿sí? Y básicamente eso es decisión del transmisor, ¿sí? Del tipo que envía esa onda. Entonces, obviamente, sí, la cuerda es infinita y no se encuentra con nada en medio, la solución a la ecuación de onda va a ser la onda que tira el transmisor directamente. ¿Está bien? En cierta medida lo que estamos diciendo es
que siempre vas a tener a alguien forzando desde x igual a menos infinito con una onda incidente. ¿Está? El tema que es jugoso realmente no es cuando uno no tiene nada en el medio, sino cuando pone algo en el medio. ¿Mm? Entonces, el primer caso que uno analizaría es el caso en donde uno tenga, ¿sí?, un extremo fijo, ¿sí?, en x igual a 0. En ese caso, uno lo que hace es, bueno, proponer la onda más general incidente. La onda más general incidente va a ser igual a, vamos a ponerlo así, y ya que está, hacemos lo que veníamos haciendo en el caso de ondas, ¿sí?, estacionarias. Sí, el coeficiente indica, ¿sí?, las combinaciones, ¿sí?, y también tenemos a menos más. ¿Sí? Esta sería la onda incidente más general. ¿Sí? ¿Sí? No existe la combinación más y menos, porque ya sabemos que esa onda no está viajando hacia la derecha, sino que estaría viajando hacia la izquierda por lo que dijimos. O sea que esta sería la onda más general. Y si uno supone que hay un extremo fijo en x igual a 0, esta onda incidente no es decisión mía, o sea, eso es la onda que manda el transmisor desde la izquierda, ¿sí? Es una suposición de que siempre existe, que está ahí, ¿sí? Y uno dice, bueno, obviamente si yo pongo un extremo fijo en x igual a 0, ¿sí?, no hay forma de que esta onda sola, no hay forma de que esta onda sola cumpla esa condición de borde, ¿sí? Entonces tiene que haber otra, y uno a esa onda llama reflejada, y lo que hace es calcularla, ¿sí? Y de ahí va a obtener alguna información física nueva que se va a llamar coeficiente de reflexión, por lo menos en el caso de extremos fijos. Esa onda reflejada necesariamente va a ser una onda que tiene que viajar hacia la izquierda. Entonces le pone los coeficientes más generales que puede haber, que son el B++, ¿sí?, y el B-. Y a esa onda la llama onda reflejada. Entonces, bueno, ¿qué hace uno? Como estos coeficientes uno no los puede tocar, ¿por qué no los puede tocar? Porque es decisión del transmisor, ¿sí?, es el que los controla. Yo lo que voy a hacer es calcular cómo son estos coeficientes en función de cómo son esos coeficientes. ¿Está bien? Y cuando uno ese cálculo lo hace, está en el teórico, siempre es el mismo procedimiento, bueno, igualarlo en x igual a 0 y que se cumpla la igualdad para todo tiempo. La conclusión que saca, ¿sí?, es la siguiente. Es que hay un coeficiente de reflexión, ¿sí?, que relaciona el B menos con el A más menos, ¿sí?, y ese coeficiente de reflexión es el mismo que relaciona el B++ con el A menos más. Y ese coeficiente de reflexión para este caso particular vale -1.
¿Mm? Estoy viéndolo a ver si no le pifio. ¿Sí? Y como conclusión de esto, fíjense que el B es el que tiene el tiempo negativo, ¿no? El B es el que tiene el tiempo negativo. Este menos, ¿sí?, corresponde al tiempo negativo. Y Dale, el A dale más menos, sí, coeficiente refracción o reflexión. reflexión. ¿Sí? Fíjense que el coeficiente, o sea, acá hay que tener claro que la relación, o sea, el coeficiente de reflexión se calcula con las ondas, con las amplitudes de las ondas que tienen la misma parte temporal. Que tienen la misma parte temporal significa que el signo que va acompañando al tiempo es el mismo. A ver si lo hacemos entender. Fíjese, el B ¿sí?, tiene la onda que tiene el menos omega t. ¿Está bien? El A más menos tiene acompaña la onda que va con el menos omega t. El B más acompaña la onda que va con el más omega t. ¿Lo ven ahí? Y el A menos más acompaña la onda que va con el más omega t. ¿Está bien? Entonces, si uno de acá en más, lo que tendría que tener cuidado es cuando calcula coeficiente de reflexión y después de transmisión, las ondas que maneja tienen que tener la misma parte temporal. ¿Sí? No pueden mandar una onda incidente que tenga la facha esta, E a la I, K, X, menos omega t, ¿sí?, y proponer como onda reflejada, ¿sí?, una onda que tenga esta facha. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la parte temporal es diferente. O sea, esto no se propone. Lo que se propone es esto. Correcto. Esto sería correcto. ¿Sí? Esa es la conclusión principal de ese análisis que uno hace con la onda reflejada, más allá de que cuando uno resuelve el problema, lo que obtiene como solución es lo siguiente. A ver. Bueno, no sé, no sería lo importante ahora hablar sobre si uno manda en un caso particular. O sea, bueno, acá le dejo un problema. ¿Sí? Teórico. Si yo tengo una onda incidente que es A por coseno de, y fíjense que le voy a poner el omega más jodido, coseno K por X menos omega T, ¿sí? Y tengo un coeficiente de reflexión, bueno, y tengo un extremo fijo. Vamos a hacerlo simple, en X igual a 0, ¿sí? Esta es la onda incidente, ¿sí? ¿Cómo es onda reflejada? ¿Sí? Y básicamente ustedes lo que tienen que hacer acá es jugarse por dos casos. Un caso sería menos A, por si el coeficiente de reflexión sería menos 1, menos A por el coseno de kx más omega t, y la otra sería menos A, bueno, esta función es par justo, así que no tendría diferencia. ¿Sí? Ese dilema ¿sí?,
no tendría problema el dilema cuando uno está en los reales. ¿Está bien? Bueno, pero háganlo. Che, Dani, Sí, ¿y cómo vos decís extremo fijo en X0? sí, Es una onda viajera. sí. Y Bien, decís la onda que viajera es la incidente. inciden. Sí. Cuando ¿Cómo? uno, la onda viajera es la incidente. Cuando uno superpone a la viajera la reflejada, ¿sí? El resultado que tiene en general, que es la suma de las dos ondas, ¿sí? Es una onda estacionaria, ¿sí? Pero con una gran particularidad. La gran particularidad que tiene esa onda estacionaria es que no tenés restricción en la frecuencia, ¿sí? Está bien. Antes uno tenía restricción en las frecuencias, ¿sí? Porque tenía los dos bordes, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos un borde solo, lo que vamos a tener es, volvemos a tener una onda estacionaria que no es un modo normal. ¿Por qué no es un modo normal? Acuérdate que los modos normales se caracterizaban por tener frecuencias, ¿sí? Determinadas. ¿Está bien? Sí. Esta onda estacionaria puede tener cualquier frecuencia, porque es la frecuencia que decide el transmisor, que es el tipo que está forzando el sistema. ¿Se acuerdan que es como que es la frecuencia del forzado? Sí. Pero sin embargo, vos estás formando una onda estacionaria en el sentido de que es una onda que no se ni va para la derecha ni va para la izquierda, oscila, tiene los nodos fijos, puede tener cualquier. Y en este caso sería algo novedoso, digamos. Es una onda que es estacionaria, pero no es un modo normal. Hasta ahora identificábamos las ondas estacionarias como modos normales. ¿Está bien? Esta es una onda estacionaria, ¿sí? Pero que no corresponde a una oscilación natural del sistema. Es una onda estacionaria que está provocada por alguien, ¿sí? Que lo está forzando, y el extremo fijo hace que esa onda que está yendo para la derecha, ¿sí? Fuerce una onda en el extremo fijo se fuerza una onda que rebota, va hacia la izquierda, la suma de las dos ondas viajeras da una onda que no viaja y es una onda estacionaria. ¿Está bien? Está bien. No es un modo Muy bien. normal porque no es una oscilación natural del sistema, ¿sí? Eh, es una oscilación forzada. Bueno, vayamos ahora a un problema, ¿sí? En donde en vez de tener un extremo fijo tenemos una cuestión un poquitito más complicada, que es, tenemos la onda incidente, ¿sí? Por el tipo S que llamamos señor transmisor, lo extraño a Alan con sus ruidos molestos. Bueno, y tenemos Yo la sabía, cuerda, Dani, que siempre me extraña. tenemos la cuerda, tenemos dos cuerdas. Tenemos una cuerda 1 y una cuerda 2. O sea, los sistemas son homogéneos, pero bueno, una vez que uno cruza este lugar, cambia de medio. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a analizar es qué ocurre, ¿sí? Bueno, lo que ocurre es que va a haber una onda reflejada acá y una onda transmitida acá. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular cómo son esas ondas reflejadas y transmitidas, suponiendo que el cambio de medio no solamente es un cambio en la densidad de la cuerda, sino también en la tensión de la cuerda. O sea, lo hacemos lo más general posible. ¿Mm? ¿Se acuerdan que si hay un cambio en la tensión de la cuerda, uno lo que tiene que hacer acá
es poner un anillo con una barra. Antes poníamos un anillo solamente, pero ahora tenemos que poner un anillo con una barra, ¿sí? Porque hay diferencia de tensión. ¿Se entiende? Al haber diferencia de tensión, la barra va a tener que hacer fuerza para compensar esa diferencia de tensión y dejar el anillo en su lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Antes la barra esta no era necesaria, porque al tener tensión, la misma tensión de los dos lados, no había movimiento horizontal del anillo. Entonces seguimos fijando los cosos. Seguimos fijando, o sea, hacemos con extremo fijo todavía. Es un extremo fijo en un sentido y móvil en el otro. ¿Se puede ver No, así, no, no? acá es. No, acá no hay borde. Acá sería. Tenés la cuerda infinita para los dos lados, ¿no? Claro. ¿Mm? Sin borde, y acá en el medio tenés una condición que si querés de borde, pero es lo mismo que, ¿sí? El hecho de que no haya bordes, más bordes, hace que el problema pueda ser atacado con la cuestión de onda reflejada y onda transmitida. Si fuese un borde más acá, si ves un borde más a la derecha, bueno, esa onda transmitida generaría otra onda reflejada y otra onda transmitida en el otro medio, y así sucesivamente sería un quilombo. Vayamos de menor a mayor. ¿Mm? Ya este es un problema complicado porque le está dando no solamente densidad diferente a la cuerda, sino tensión a la cuerda, y necesita una barra para compensar la tensión. Está claro lo de la barra, ¿no? Sí, sí, pues si Obviamente, no, sería no hay otra cosa. fricción, obviamente como siempre. La masa del anillo es cero, entonces uno lo que tiene que hacer es plantear cuáles son las condiciones que tienen que cumplir la onda que hay en la derecha. La onda que hay en la derecha va a ser solamente la transmitida, y la onda que hay en la izquierda, que va a ser la transmitida más la incidente más la reflejada. La incidente es, digamos, siempre el mismo el tema, ¿no? Dios hizo el universo y la onda incidente. ¿Mm? No sé, no tiene No, explicación. no pregunten mucho de dónde viene la onda incidente, siempre se supone que un transmisor, o digan Dios lo hizo en el octavo día. ¿Ah? Entonces por el Eh, final te decimos, sabrá Dios. y eso, la onda incidente, si uno le pregunta a la onda incidente, no joda con la onda incidente, está de siempre. Lo que sí uno tiene que calcular son ondas reflejadas y ondas transmitidas siempre. Bien, la condición obvia que tienen que tener, que tienen que cumplir estas ondas son las de siempre. La de Che, continuidad. Dani, Sí, ¿esa onda incidente es siempre igual? es dato de problema. Es más, algunos le dan amplitud A y otros le dan amplitud 1 directamente. ¿Está bien? Pero sí, es dato de problema. Pero en ¿Mm? la física, ¿cuál sería la onda incidente? O sea, en la La física onda que real. viene, por ejemplo, en óptica, la onda que viene del Sol. ¿Está bien? Claro, estaba pensando en eso, la onda del sol. Está Exacto. bien, Vos siempre tenés que tener una fuente, digamos, que te genere esa onda. Y que tiene que ser muy lejana y tiene que haber existido desde hace mucho tiempo. claro, está bien. ¿Está bien? Con eso te aseguras que se te fue el transitorio y con eso, con que sea lejana, te aseguras también varias cosas que tienen que ver con lo que son las ondas, no, la no atenuación de la onda. ¿Está bien? Eh, de eso lo vamos a ver más adelante igual, todos esos detalles. Ahora estamos pensando en que Dios creó la cuerda y la onda incidente. Me gustó eso, de que Dios creó la onda incidente. Bueno, y la otra condición, esto es continuidad. Y ahora
de la función. Y ahora tenemos que ver cómo es el análisis de fuerzas en el anillo de masa cero. En el anillo de masa cero tenemos que analizar Newton en la dirección transversal. ¿Sí? Acá va a estar dada, acá va a haber una tensión T2. Acuérdense, acá tenemos un θ2. Bueno, teórico no lo tienen. ¿Me calculan cuál es la otra? O sea, yo me voy a hacer un mate, ¿sí? Y calcúlenme cómo sería, ¿sí? La otra condición. Haciendo el análisis de Newton en la dirección Y. Porque Newton en la dirección X, lo único que me va a decir, ¿sí? Es que la tensión, ¿sí? De un lado va a ser diferente a la tensión del otro, pero el exceso, ¿sí? El exceso de tensión de un lado y del otro la va a estar dando la barra nada más. ¿Está bien? O sea, no hay información en X. Lo que yo digo es, no cierren el. Yo voy a cerrar el coso, el micrófono, y ustedes discutan entre ustedes qué hay que poner acá. ¿Sí? ¿Y después damos un descanso? Sí. Se lo merecen. Si lo hacen bien, sí, si no, no. No se lo merecen. Bueno, está bien. Vamos viendo para ver. Bueno. Sí, están 45, casi. Porque no vamos a estar en el 57. ¿Están ahí, muchachos? Y segundo la 120. Gustavo, Charo. Pide. ¿Qué onda? Ahora sí. Aunque Se está ¿Gustavo grabando. está? ¿Eh? Está grabando, estoy. ¿Te cortaremos o sabemos? Sí, sí. Che, y los sumatorios de fuerza en I. Sí. Ah, bueno. Quiere que lo hagamos respecto, bueno, ahí justo en el anillo, ¿no? Sí, supongo que sí. Voy a poner las condiciones. ¿Y por qué dijo un X? O sea que una. Ah, en O X sea que cuadrado. no, que las fuerzas van a estar como equiparadas, algo así, ¿entendés? Claro. Pero ni me parece que tenga aceleración. Claro, lo mismo que te provoque la onda. Ahora Claro. dice que se va a estar desplazando en I. Sí, se va a mover con la anilla. Y esa aceleración no viene dada por la. O sea, por la que actúan las dos funciones de onda, y Φ1 y Φ2. Claro. No sé si será la suma o la resta, pero. 8 GB RAM de velocidad. Y sobre ¿No? la velocidad no decimos nada ahí. Tiene 3 cambios. Uno de 40. Sobre el Φ 1 punto y el Φ 2 punto. 46 de vuelta angular. Me parece que eso después lo sacamos, no planteamos que hacer la masa cero. Bueno, la masa por aceleración va a ser cero. Como es doble. Ahora sí va a hacer la sumatoria de fuerza en I. Y tengo que parar Newton ni. Bueno, No sé qué dicen ustedes. sí, sí. Si dijo eso. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en I. Si la masa es cero, la aceleración es cero. Entonces nos queda la sumatoria de fuerza en I, igual cero. ¿No? Sí.
¿Por qué igual a 0? La masa igual a 0. Está bien. Pero eso se va a mover. Va a cambiar el movimiento, no se va a mover a velocidad constante. ¿Eso va a subir y va a bajar o no? ¿O va a ir siempre Sí. para arriba a velocidad constante? Si la No, parece aceleración que es 0, oscila. eso significa que se va a mover derechito a velocidad constante, pero en algún sentido. Sí, pero no sé si ya está habilitado. No, ahí se está fijo, solamente se mueve hacia arriba o hacia Claro. abajo. Entonces va a tener que tener una aceleración. Claro, que la masa sea 0 no significa que la aceleración sea 0, está bien. Estamos diciendo que se hace 0 porque vale 0 la masa. Entonces no tiene inercia. Si no tiene inercia se va a mover, o sea, no hace falta fuerza para cambiarle la dirección. Claro. Entonces es bueno que averigüe, a lo mejor no sé A si ver. tiene que firmar o ya está firmado. Salió Yo por estoy esto. mirando la página 97 del libro, no entiendo de bola todavía. También. Física 4. 94, sí. 97. Claro, mira. La ropa todavía para que te dice. Producción al lado del. Dani, tener el micrófono apagado, ¿no? Qué boludo. Ahí está. Estamos pensando, Dani, ahí que plantearle Newton, pero la masa al ser 0 te queda su materia de fuerza igual a 0. ¿Y qué sé yo cuáles son las fuerzas? Y es que, ¿cómo no saben cuáles son? A ver. Son las tensiones que ocupa la cuerda, pero ¿cómo las Claro. planteas? En una cuerda, si uno tiene una cuerda así, ¿está bien? Y analizábamos acá, ¿se acuerdan que analizábamos un pedacito? ¿Mm? En ese pedacito, ¿se acuerdan que hacíamos dos análisis? En X, eh, el resultado era que la tensión en las dos direcciones era la misma. ¿Está bien? Eso salía porque la masa de este pedacito se hacía tan chiquitita, digamos que no había, además no había, ¿sí? No hacía falta ni siquiera que sea chiquitita, no había traslado, digamos, en esta dirección. Uno suponía que la resultante de fuerza en la dirección horizontal era 0, ¿está bien? Suponía ángulos pequeños, entonces cuando suponía ángulos pequeños y no había fuerza en la dirección horizontal,
El resultado era este. ¿Está bien? Y después en I era tangente de 0 por seno de teta 1 o teta 2 menos tangente de 0 por seno de teta 1. ¿Está bien? A La este seno lo extensión, ¿no? convertían en, ¿Cómo está? a este seno lo convertían en tangente, entonces lo que quedaba era T0 por Φ'2. ¿Se acuerdan? O sea, todo esto para decir simplemente que la fuerza es la tensión por la tangente. O sea, si uno tiene una cuerda así y agarra, se fijan cómo es la fuerza que le hace la parte derecha a la parte izquierda, la fuerza va a tener esta dirección, ¿sí? Esto que está acá es T2, que es la tensión de equilibrio del lado 2, ¿sí? Y esto que está acá, o mejor dicho, ¿sí? La fuerza hacia arriba, teta 2. ¿Está bien? Si esto es T2, esto va a ser, O sea que son ¿sí? las tensiones de cada lado por la derivada espacial de Claro, la función de onda de cada lado. claro. ¿Mm? O sea, lo que te va a quedar es que la masa del anillo por phi, dos puntos. Acá podés elegir el 1 o el 2 de lo mismo, porque hay continuidad. ¿Sí? Ponele que elegía el 1, el 2. 0, t va a ser igual. Lo que tira para arriba es tensión 2 por Φ'2 en 0, t menos ¿sí? La masa del anillo en nuestro caso va a ser igual a 0. Podríamos analizar una masa diferente del anillo, eso sería un problema numérico. Entonces lo que te queda es tensión 1 ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si uno propone, Ahí le pones 0T porque tomas el inicio como el anillo. claro, claro. Ok. Bueno, después seguimos, tómense un descansito, Bueno. pero está claro que la fuerza en la cuerda, digamos, si uno tiene una cuerda así, la fuerza va a ser en esta dirección, ¿sí? Si uno tiene la tensión en esta dirección, que es, ya le dijimos que es T0, esto va a ser T0 por Φ', ¿no? Eso está claro. Sí, sí. Si nosotros tenemos X acá, y esto es un ángulo alfa, Siempre con pequeñas oscilaciones se cumple eso. ¿No? la proyección no, o sea, inclusive, pero bueno, sí, lo que es cierto que en pequeñas oscilaciones, la tensión en X es la tensión de equilibrio. ¿Está bien? Esto es una aproximación. Pero cuando vos usás la tangente, ni siquiera aproximación. Por esto, ¿no? Esto es X por la tangente de alfa. ¿No?
Pero sí, lo que sí es aproximación es que la tensión de equilibrio es la tensión en X. ¿Mm? Estas son las tensiones de equilibrio. Bueno, vayan a tomarse, nos volvemos a encontrar a las 11. Está tímido el descanso que nos diste. Che, la grabación la corto y después hago otra. Dale, sí. Hay que